Eso ocurrió porque hubo una serie de medidas que no consideraron al pueblo, esa es la verdad. Cuando aquí se aplicó la liberación de todos los servicios, de las tarifas de los servicios públicos, por eso el transporte fue por donde explotó. Cuando aquí se liberaron los precios de los artículos de primera necesidad de un solo viaje y comenzó el acaparamiento para buscar las ganancias, la gente vio la Santa María y vio las vidrieras. Eso lo vivimos. La privatización de una serie de empresas. Vivimos la CanTV, vimos cómo perdimos Aviasa. Y no quiere decir que haya una posición en contra del sector privado. Pero si nosotros vemos las telecomunicaciones, por ejemplo, hoy, y vemos las comunicaciones cuando privatizaron la CanTV, no tuviéramos las Canaima, ni tuviéramos nuestras universidades con telemática, ni en un mundo que está globalizado. Es decir, hay cosas que deben mantenerse al servicio de todos. Es decir, la inversión, la expansión del servicio, la modernización de la tecnología, la actualización tecnológica, la expansión del servicio. Sí, una serie de elementos, ¿no? Hay que ver empresa por empresa y no se trata de privatización por privatización. Bueno, eso hay que evitarlo. Y para evitarlo tenemos que, unidos todos, buscar medidas, sin descuidar los derechos sociales de nuestro pueblo, manteniendo los derechos sociales de nuestro pueblo. En otro momento de nuestra historia, no se ha creado un decreto con esta intención. Esta intención del decreto es precisamente cómo dar el salto productivo cuidando los derechos que tiene el pueblo. Sin lugar a duda, la caída de los precios petroleros repercute en las finanzas públicas. Este es un país que está siendo afectado no por cualquier tontería. El 70% del ingreso ha caído. El 70% del ingreso. No es cualquier cosa. En un país petrolero rentista. En un país que no ha podido dar el salto a lo productivo. Por eso este decreto pretende encauzar al país hacia la constitución de una Venezuela con una economía productiva, robusta, independiente, inclusiva y soberana. Cuando digo inclusiva, es que permita que todo el mundo tenga acceso a los derechos y que al mismo tiempo sea soberana e independiente. Por eso se precisó mucho, la discusión fue muy rica de los objetivos que debía tener este decreto. Y paso a los objetivos. El primero es echar a andar un plan productivo nacional y crear las condiciones necesarias para la ejecución del mismo. Un plan productivo. Cuando hablamos de los motores, allí se encuentran todos los sectores de la economía en cada uno de esos motores. ¿Cómo echar a andar el plan? ¿Cuáles son las trabas que tiene? Eso implica escuchar mucho a todos los sectores y escucarlo para tomar medidas y crear mecanismos que tomen medidas. Es la función del Consejo de Economía. Segundo, elevar la captación de divisas y diversificar las fuentes de las divisas. Agotado el modelo rentista, estamos obligados a crear fuentes de divisas, fuentes de ingresos. Yo conversaba con Carneiro hace poco, que habíamos hablado, porque ustedes saben que yo vengo de la gobernación de Anzoátegui, y ya como gobernador nos habíamos reunido con el presidente para pedirle que se creara un mecanismo que nos permitiera exportar desde las gobernaciones. Y el presidente nos llevó a los gobernadores de Nueva Esparta, a Mata Figueroa, de Sucre, al profesor Acuña y a mí, a las islas del Caribe, y conversamos con los primeros ministros. Y teníamos en proyecto, o tenemos en proyecto, crear una Corpoex, una corporación de exportación Oriente, y ver los rubros que podíamos exportar. Y tenemos esas posibilidades. E hicimos los contactos y se iniciaron los trabajos. Es decir,
buscando fuentes de ingresos distintos a la renta petrolera. ¿Y eso es posible? ¿Conseguir esas divisas? Claro que es posible. Hay gente que ya lo está haciendo. Yo le decía a Carneiro que en principio, como uno no tenía la experiencia, yo propuse un convenio mixto con unos compatriotas empresarios que tienen la experiencia. Y ellos llevaron, por ejemplo, la arena a las islas, porque tienen que tener una aprobación, los mecanismos del transporte, se establecieron los precios, y a través de esos distintos mecanismos es posible que desde los estados nosotros podamos exportar. Pero tenemos que crear unas reglas de juego que generen la confianza en quienes nos puedan trabajar conjuntamente con las instituciones del Estado. Por eso, elevar la captación de divisas y diversificar su fuente. Venezuela no solo es un país petrolero, Venezuela es un país minero, oro, diamante, fosfato, aquí hay todo tipo de minerales que son necesarios. Nos quedamos solo en el petróleo. Es decir, veamos pues, y uno ve que no solamente en los minerales, también en los productos agrícolas, el café, los frutales, es decir, distintas posibilidades de exportación que tenemos nosotros y de invertir. En tercer lugar, regular y normalizar el sistema de distribución y comercialización, con especial énfasis en los bienes de primera necesidad. Entiéndase, alimentos y medicina son prioritarios en esta primera fase. Alimentos y medicina. Y cuando hablamos de regular y normalizar el sistema de distribución y comercialización, es para romper el monopolio, el acaparamiento, es decir, que siempre perturban los mecanismos de distribución. Nosotros, si en algo hemos fallado, es en no tener un sistema de distribución de verdad. Ahora tenemos que ponernos de acuerdo para la distribución y para la comercialización, y tendemos la mano a todo el mundo. Por supuesto, estaremos en contra de los monopolios, estamos en contra del acaparamiento, porque eso no tiene nada que ver con el acceso universal del derecho que tienen todos a acceder a los bienes y servicios. Optimizar y elevar la recaudación de impuestos. Si más gente produce, más gente paga impuestos. Ampliar y optimizar el financiamiento de la banca pública y privada para los proyectos productivos. Vemos que muchas veces las carteras en los distintos sectores no se quedan a fin de año. ¿No ve, por ejemplo, el turismo? Es necesario que la cartera, tanto de la banca pública como la banca privada, que es por ley, pueda tener una facilidad, más facilidades y más agilidad en el acceso a el beneficio de estas carteras. Cualquier persona que sea emprendedora, que tenga la iniciativa, que tenga el proyecto, eso hay que agilizarlo, hay que mejorarlo. Y por último, el quinto objetivo es precisamente este, que tiene que ver con la banca. Ahí tenemos unos 5 objetivos, por supuesto son más, hemos seleccionado 5 para que se vea la intención que tiene el decreto. Estos 5 objetivos definen cuál es la intención de este decreto. Cuando usted dice que es crear un plan productivo en un país rentista, bueno, es una iniciativa que estamos tomando. Que vamos a elevar la captación de divisas y tenemos que buscar distintas fuentes de generadoras de divisas, distintas a la petrolera. Cuando hablamos de mejorar los sistemas de distribución y comercialización y optimizar la recaudación de impuestos, para eso es necesario tomar una serie de acciones que requieren de una emergencia económica, que es lo que el presidente ha declarado con este decreto. Y hay unas líneas que a mí me gustaría también compartir con ustedes antes de escucharlo, que son las siguientes líneas del decreto. Nosotros con este decreto pretendemos, primero, utilizar
los recursos provenientes del ejercicio económico financiero 2015 para inversión en las misiones sociales, infraestructura productiva y abastecimiento en el corto plazo. ¿Qué significa esto? Que los recursos del 2015 que no fueron invertidos y que quedan allí, nosotros podamos asumirlos para garantizar la continuidad de las políticas sociales y garantizar el fortalecimiento del abastecimiento en esta primera fase. ¿Ok? Para eso, el presidente ha firmado un decreto que debe salir hoy en Gaceta para asumir esos recursos en el Fonden. Luego, asignar recursos extraordinarios en sectores como la salud, la educación, alimento y vivienda. Priorizar en lo social esos 4 elementos que son fundamentales: la salud, la educación, alimento y vivienda. En tercer lugar, implementar medidas para la reducción de la evasión fiscal. Hay una gran evasión, aun cuando ha mejorado muchísimo los recursos, los ingresos del CNA. Bueno, hay que seguir optimizando ese trabajo. Agilizar compras del Estado. Esto parece una tontería, pero hay que ver cuánto del presupuesto va dirigido a compras del Estado. Si nosotros articulamos las compras del Estado con el estímulo, con la producción, con la inversión orientada, nosotros podemos garantizar el desarrollo de empresas nacientes. Muchas de las cosas del Estado las compramos fuera y muchas de las cosas que el Estado, los bienes y servicios que el Estado consume pueden producirse dentro. Si hay una relación con los productores y los inversionistas, perfectamente nosotros podemos lograrlo, ¿no? Yo decía, parece cosas tontas, pero ya uno sabe, por ejemplo, en gobernación, ya tú sabes cuántos pupitres tú vas a comprar. Entonces nosotros la inversión en esa materia, por poner un ejemplo, ya uno sabe cuánto va a adquirir porque lo tiene en el presupuesto. Ahora veamos todas las compras del Estado. Estas compras son, si el Estado las centraliza y tiene el monto total, puede articularla con las inversiones. Eso es un poco lo que se quiere. Agilizar tránsito de mercancías. Agilizar la importación y la nacionalización de mercancías. Una tragedia, ¿verdad? Cuando viene hay que nacionalizarlo, dura, tarda ahí en el puerto, si el barco tiene que quedarse, tiene que pagar impuestos, tiene que pagar más, eso encarece el producto. Bueno, terrible. Incrementar los niveles de producción. Estimular la inversión extranjera. Incrementar exportaciones en rubros no tradicionales. Y fortalecer y desarrollar el sistema de misiones y grandes misiones sociales. Allá hay unas 10 líneas, pudieran ser más, pero en todo caso yo quise señalar algunos elementos que son comunes, que son previos, lo que tiene que ver con los objetivos y algunas líneas maestras de este decreto. Y quiero culminar pidiéndole pues a todos y a todas la confianza y